Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta británico John Wilmot escribió: antes de casarme tenía 6 teorías sobre el modo de educar a los niños. Ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, solo hay una verdad, no hay fórmula. No existe un solo camino trazado para formar a los hijos en los conocimientos básicos para vivir en un mundo cambiante y casi siempre cruel. Pero sí hay una fórmula para el fracaso: ser despóticos, autoritarios y tiránicos. No se puede para el crecimiento de los hijos. ¿Se puede acaso guiarlos? Fernando Savater habla de la paternidad como un muro y una hiedra. La hiedra va a crecer inevitablemente y el muro solo podrá alinear sus piedras para que crezca la planta en determinada dirección. Si se pretende evitar el desarrollo, lo único que se obtendrá es una planta rastrera. Quédese unos minutos con nosotros. Hoy hablaremos de padres autoritarios en la vida y en la literatura. El paradigma de la paternidad cambia según los tiempos que corren, pero existe una constante: los padres dominantes y absolutos que, queriendo controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos, espero que no sea su caso, solo logran infundir una serie de traumas en su descendencia. Daniel Defoe dijo: todos los hombres serían tiranos si pudieran. Y frente a la potestad que tienen los padres sobre los hijos, esa puerta se abre peligrosamente. Francisco de Quevedo y Villegas expresó el vacío que deja el autoritarismo en la siguiente frase: ser tirano no es ser, sino dejar de ser y hacer que dejen de ser todos. Quédese aquí con nosotros a escuchar algunas historias sobre castigos, prohibiciones y traumas que los padres autoritarios infligieron a sus hijos. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí en La Otra Aventura. Déjeme traerle aquí una parte de mi historia familiar. Amigos de aquí y allá me han dicho que he escrito de mi padre con rudeza innecesaria en algunos de mis libros, artículos. Puede ser, pero solo por exceso de amor. Ahora que lo evoco, sé, como lo supe siempre, que él era una fiesta en la casa. Un hombre capaz de convertir un momento difícil en una revelación del más allá. Y no hablo del primer tren que trajo a casa, no me refiero al primer balón de gajos que me regaló, ni mucho menos a aquel avión colgado en el techo. Simple y sencillamente mi padre traía con él una celebración interior, una rara vida que todos en casa celebrábamos, empezando por mi madre. Era un hombre escindido, partido en dos de sus pasiones. Se escondía de la depresión y ponía la cólera delante de sus debilidades. Qué forma de enfrentarse a la vida, bofetadas inútiles. Qué forma de romperse la crisma contra los muros de la frustración. No bailaba, pero era muy alegre. Fabulaba sin pausa y mentía como un mago. Sabía querer y daba a más no poder. Así lo recuerdo ahora, que la vida viene, para mí, a iniciar este loco viaje hacia la vejez. Durante un tiempo, mi padre tuvo que trabajar como él detestaba: una oficina, horarios pendientes, resolver el día. A las 11 de la mañana, durante un tiempo, abría una botella y se servía un fogonazo y a trabajar. Siempre admiré que su amigo, el senador priista Pepe Castillo, y él discutieran en las cantinas sus asuntos. Bebían brandy Don Pedro, imagine usted eso. Tampoco había muchas otras bebidas, ¿no cree usted? Un día mi padre decidió que el trago no le acomodaba y dejó de beber. Así se las gastaba. A otra cosa. Si digo que el egoísmo era una forma de su generosidad, nadie va a creerme. Lo visité cada día de su terrible ancianidad, abandonado por mi madre muerta. Cuando hablaba poco, miraba más. Me preguntaba: ¿cómo van tus asuntos? Yo le contaba y él me oía con atención. Ahora toca preguntarle: ¿cómo van tus asuntos, papá?
me diría, lo juro, que tiene problemas de dinero. ¿Cómo persiguió el dinero a mi padre? Entonces vuelvo al principio. Mi padre era un campanario, y van a perdonarme la poesía, pero me quería un chingo. Vamos a hacer este pequeñísimo viaje al pasado. Led Zeppelin, Perro Negro. Nadie podía en aquel entonces leer libros si no tenía un aparato muy similar a este. Un par de libros marcaron el paradigma del padre autoritario en la literatura occidental. Uno se publicó en Inglaterra en 1850 y otro en 1951, en Alemania de forma póstuma. Hablo de David Copperfield, de Charles Dickens y ni más ni menos que de La carta al padre de Franz Kafka, que fue escrita en 1919 y condenada por el autor al fuego, voluntad que no cumplió su amigo y confidente Max Brod. El primero, una novela de aprendizaje, esta aquí la tengo, mire. Un Bildungsroman, es decir, la formación del carácter de alguien joven que retoma varios elementos autobiográficos de Dickens y cuyo personaje, Copperfield, fue marcado desde la niñez por un padrastro, el señor Murdstone, un tipo severo y autoritario que casa con su madre. El pequeño David estorba al nuevo matrimonio y es enviado a un pequeño pueblo pesquero por iniciativa de Murdstone. Esta novela precursora de Grandes Esperanzas, de Dickens, lleva el signo de las vidas marcadas por una fuerte figura paterna. La inesperada muerte de su padre, cuando su madre estaba embarazada, condena a Copperfield a una vida errabunda que tiene como eje solamente a una especie de déspota que rige su suerte. Y luego, por aquí lo tenemos, déjeme buscarlo, aquí está. Carta al padre y otros escritos. Esto es Alianza Editorial. Franz Kafka dirige una larga misiva a un hombre abusivo que marcó su temperamento asustadizo y oscuro. Su padre. Hace poco tiempo me preguntaste por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no supe qué contestar. En parte por ese miedo que me provocas y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan, mucho más de lo que podría expresar cuando hablo. Así comienza este libro, prototipo de la amarga queja que muchos hijos tienen con sus padres, que todos hemos tenido con nuestros padres. ¿Por qué no fui como tú? ¿Por qué nunca pude responder como un hombre a tus reclamos? ¿Por qué soy así? Estas son las preguntas a las que pretende dar respuesta este libro triste que no vio publicado ni Franz Kafka ni su padre. Ahora escuche usted. En el verano de 1998, el escritor Karl Ove Knausgaard estuvo por primera vez frente a un cuerpo muerto. Era el de su padre, que yacía en una mesa en medio de la sala de una capilla. Afuera el cielo estaba cubierto de nubes y la luz grisácea se colaba por las ventanas de aquel cuarto. Cuenta Ove Knausgaard que su padre tenía los ojos y la boca cerrados, estaba vestido con una camisa blanca y un pantalón negro. Nunca antes, dice Knausgaard, había podido observar el rostro del padre sin impedimento alguno. 3 días antes de aquello, a eso de las 2 de la tarde, el teléfono había sonado. Del otro lado, Yngve, hermano del escritor, lo primero que escuchó, Karl Ove, fue esto: ha muerto papá. La abuela de ambos lo había encontrado en un sillón. La muerte había llegado probablemente de un ataque al corazón. Entre la tristeza y una extraña sensación de libertad, este escritor noruego cuenta en la primera parte de su novela Mi lucha que durante el proceso funerario de su padre recordó algunos aspectos de su relación con él. En su relato, Ove Knausgaard menciona: cuando yo nací, nos mudamos a la isla de Trom. Lo único que me contaron de esa época fue que un día me caí por la escalera, hiperventilé y me desmayé. Y mi madre fue corriendo conmigo, en brazos, a casa del vecino para que la dejaran llamar por teléfono al hospital, pues me estaba poniendo cada vez más azul. Y en otra ocasión, que lloraba tanto que mi padre me metió en la bañera y me duchó con agua helada para hacerme callar.
En esta primera parte de mi lucha, titulada La muerte del padre, Ove Knausgaard explora con detalle su adolescencia, el nacimiento de algunas de sus pasiones personales, así como de sus primeras memorias de la vida familiar. Knausgaard se encuentra con un protagonista definitivo, su padre, un hombre duro, difícil, alcohólico y distante. Este es un buen libro y está publicado en Anagrama. Si lo encuentra, lléveselo. Son muchos tomos, pero busque usted precisamente este, el del padre, Knausgaard. Cuidado con la escritura, da para sufrir y morirse de hambre. Ricardo Garibay escuchó a su padre repetir esta frase en incontables ocasiones y casi siempre remataba aquella sostenida idea. Tu camino son las leyes, sé abogado, recíbete. Garibay atendió el deseo de su padre, se recibió como abogado. También ignoró sus consejos, se dedicó a las letras y triunfó. Bueno, cualquier cosa que esto quiera decir, se dedicó a ser escritor. A pesar del éxito, las advertencias de su padre flotaron siempre entre sus pensamientos. ¿Por qué no habrías de tener la paz de las aldeas? Garibay recordaba a su padre como un hombre inmenso, con voz de trueno, pisada fuerte y ojos grandes como la noche. Lo recordaba como a un hombre a caballo, severo, cáustico y triste. Cuando le contaban que a la edad de 30 su padre era todo alegría, solo podría pensar que estaban inventando historias. Yo nunca conocí a ese del que me hablaban. Sí al hurón, al huraño, al rudo, desolado y exangüe. Nunca pude adivinar cuándo se vino abajo su alegría de vivir. Garibay sospechó siempre que su llegada y la de sus hermanos habían provocado que su padre perdiera la felicidad, imagine usted. Su relación con él fue áspera. Como niño le tuve miedo, dice Garibay. Su insubordinación adolescente fue motivo de gritos, regaños y patadas. Ante el rechazo, el hermetismo y las agresiones, Garibay mostraba los dientes. Frente a su padre sabía cuáles eran sus armas, pero eso era canijo, cobarde, llorón, chismoso, insomne, faldero, fantasioso, discursero. Y no tenía empacho para levantar la voz, huir de casa y regresar a la noche para encontrar la cena que su madre le dejaba sobre una hornilla. El resentimiento me salía por todas partes, decía tal vez como excusa. Hacia los 25 años, Garibay comenzó a compadecer a su padre. Su inútil violencia se había desvanecido. El padre era entonces solamente un hombre taciturno, lleno de pesadillas, lamentos y ausencias. Dice Garibay, tuvo 11 hermanos y 5 fueron suicidas que lo persiguieron hasta su muerte. Rezó por ellos 50 años. ¿Por qué el dolor pervive y la felicidad languidece? Se preguntaba Ricardo Garibay cuando pensaba en su padre, en su madre, sus hermanos y en la casa de su infancia. En esos sitios Garibay buscó insistentemente, como quien persigue fantasmas o le reza a los santos, alegrías. Las encontró escasas y esfumadas. Los dolores, en cambio, estaban allí, abundantes, presentes y perfumados. Había, sin embargo, un recuerdo brillante en el fondo del armario. Después de cenar, durante la primera infancia, el padre leía poemas para sus hijos. Más que leer, cantaba, y lo hacía lamentosamente, de modo que todo sonaba como elegía. Su voz era tan grave y dura. En la lectura se llenaba de matices, retumbaba igual que un órgano de iglesia, y su ritmo era parejo y sostenido. Su entrega a los versos era de alma. Su dicción era perfecta y el poema acababa siendo el íntimo anhelo del poeta. Aquellas lecturas solían terminar en un ligero llanto y una mirada de preocupación. El padre de Garibay veía en la cara del niño el rostro de la madre. Veía en sus ojos la tentación por la luna literaria, rematadamente lejos de la paz de las aldeas. Mire usted, en Cal de Arena hemos publicado, y lo hemos anunciado aquí durante algún tiempo, un libro realmente extraordinario que hizo
Josefina Estrada, una antología de Ricardo Garibay que cumple 100 años de la fecha de su nacimiento. Ricardo Garibay, un escritor que ha mejorado a través del tiempo. Hemos traído a esta sección una novela que habla de la doble moral de la sociedad mexicana, una historia que gira en torno a una familia guanajuatense. Es ahí, en el seno de esa familia conservadora, donde Jaime Ceballos crece asfixiado por sus padres. Hablo de Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, una radiografía mexicana sobre la moral cristiana y las contradicciones personales que genera en su personaje una sociedad autoritaria y represora. Yo tengo aquí este libro. Mire usted, los libros clásicos se van reeditando una y otra vez. Y decía Ítalo Calvino, los clásicos son libros que siempre tienen cosas que decirnos. Carlos Fuentes, Las buenas conciencias de bolsillo. Escuche usted. Esta es la gran casa de cantera, habitada hasta el día de hoy por la familia. La historia de Guanajuato ha patinado sus muros de piedra rosa, las vidas de los Ceballos, sus alcobas y corredores. La gran casa de cantera situada entre la bajada del Jardín Morelos y el Callejón de San Roque, frente al templo del mismo nombre y a unos metros de la hermosa plazuela a la que dan fama año con año las representaciones en un escenario casi natural de faroles, árboles, rejas, muros ocres y cruces de piedra, los entremeses de Cervantes. Es lenta la vida de la casa y hay algo ruinoso, más que en las vidas húmedas, en el aire que durante las noches descansa y acumula el polvo entre los pliegues de las cortinas. Esta es la casa de los cortinajes, de terciopelo verde detrás de los balcones principales, de brocado antiguo entre las salas, otra vez de terciopelo, rojo manchado. En las habitaciones matrimoniales, de algodón en las demás. Cuando el alto viento de la montaña gime, estos brazos de tela se levantan y azotan y hacen caer por tierra las mesitas y los adornos cercanos. Se diría que las alas espesas abrazan las paredes y se apresan a levantar la casa en vuelo. Mas el viento se aquieta y el polvo busca otra vez los rincones. Clásicos sin lágrimas. ¿Por qué se llama así esta brevísima sección? Porque quiere que usted y yo leamos sin aburrimiento y sin agobio a clásicos. Mire, tenemos David Copperfield, Charles Dickens. Nadie pondrá en duda que soy un padre afectuoso con todos los hijos de mi imaginación y que ningún otro progenitor puede querer a su familia con tanta ternura. Pero, como muchos padres afectuosos, tengo un hijo favorito en el fondo de mi corazón y su nombre es David Copperfield. Esta es la edición de Alba Minus, quinta edición. También tengo yo, desde hace mucho tiempo, la edición, si usted la encuentra por ahí, en Aguilar. Charles Dickens, Clásicos sin lágrimas. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial de Ana ha empezado a republicar en unas ediciones muy bien puestas la obra de Gabriel García Márquez. Y en este caso tenemos aquí, ni más ni menos que yo diría que es un clásico. El coronel no tiene quien le escriba, ilustrado por Luisa Rivera. Está ya en librerías y es un libro que si usted lo tiene ya en casa, debería tener también. Historias de mujeres casadas. Cristina Campos, finalista del Premio Planeta 2022. Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere, al que adora, un hombre que le mendiga sexo una vez al mes y Gabriela, porque lo quiere, porque adora a su marido, sin desearlo se lo concede. Pero cada mañana Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que incomprensiblemente desea. Planeta, historias de mujeres casadas. Y tengo aquí este libro que fue premio de Libros Asteroide. Y tiene que ver con usted y conmigo.
El mal dormir. David Jiménez Torres, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, y es el premio, como le dije, Asteroide. En este libro, este autor que nació en el año de 1986, es jovenazo, es doctor en estudios hispánicos y nos va contando y internándose entre literatura y vida por qué dormimos mal y qué podemos hacer para seguir durmiendo mal. Esa es la verdad. Un muy buen libro, Asteroide, El mal dormir, David Jiménez Torres. Ya se encuentra en librerías. De la mesa de novedades. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Usted lo sabe, es el inicio de Pedro Páramo, el padre más famoso de la literatura mexicana, un cacique que asoló un pueblo y lo vistió de fantasmas. ¿Cómo debe ser la autoridad paternal? En la relación entre padres e hijos existen siempre principios rectores. Sin embargo, por obvio que pudiera parecer, estos no siempre han sido los mismos. En tiempos pasados, como apunta el escritor italiano Massimo Recalcati, en su ensayo El secreto del hijo, la voz ronca, la mirada severa y el mandato brutal caracterizaban la posición del padre, amo y señor del orden familiar. En los tiempos que corren, dice Recalcati, se aboga particularmente por el diálogo, la empatía, palabra hoy utilizada de forma insistente, empatía. Bueno, pues la empatía. Recalcati dice, nadie se atrevería a poner en duda en la actualidad que la tarea de la paternidad debe regirse por el diálogo y la comprensión mutua. Usted estará de acuerdo conmigo. A esto, él propone las preguntas siguientes. ¿No es acaso el hijo un misterio que resiste a todos los esfuerzos de la interpretación? ¿No es un hijo precisamente un punto de diferencia, de resistencia y de insurgencia irrefrenable de la vida? Para responder a estas preguntas, el escritor italiano recurre a la lectura y análisis de dos célebres hijos literarios, el Edipo de Sófocles y el hijo recobrado de la parábola evangélica de Lucas en la Biblia. Para los hijos, escribió Sigmund Freud, los padres son el primer encuentro con la ley. La relación entre padres e hijos se configura a partir de la supervivencia y del límite. Los padres brindan a los hijos protección y orden. Este orden, dice Recalcati, no debería eludirse ni ser impuesto de manera violenta. Dice este autor italiano notable. Contra el autoritarismo paternal, así como contra la ilusión de la empatía, Massimo Recalcati nos deja una serie de reflexiones, yo creo que importantes, en su libro El secreto del hijo. Yo tengo aquí esta edición de Anagrama en Argumentos, El secreto del hijo, de Edipo al hijo recobrado, Massimo Recalcati. Es un libro que si usted se lo encuentra, lléveselo, trae lecciones importantísimas para la vida diaria. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche esta. La paternidad y los espejos son abominables porque multiplican el número de los hombres. Jorge Luis Borges. Hemos llegado al final de esta misión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana para hablar de libros. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.